bloque en Vamos las Chicas y vamos a empezar hablando de Jessica Sirio, que comenzó el 2026 con La sombra de su ex. No ha podido despegarse de lo que tiene que ver con Martín Insaurralde y tampoco de Pichirilo, porque obviamente los allanamientos de la semana pasada al Banco Central volvieron a poner el nombre de Jessica Sirio en la agenda mediática. Si bien en la causa de Pichirilo, y un poco lo comentábamos ayer a raíz de lo de Migueles, lo volví a confirmar en el día de ayer con su abogado, ella no está mencionada en el expediente, es inevitable que por lo pronto a nivel mediático no salga toda esta información que es tan pública, que tiene que ver con un Elías Pichirilo que formaría parte en realidad de una pirámide de corrupción donde se analizan movimientos de una posible estafa al Banco Central, donde, para pasar brevemente, se compraban dólares simulando importaciones a un valor, durante la época del cepo me refiero, ¿no? Un valor inferior al valor del dólar oficial, al cual prácticamente ninguno de los argentinos teníamos acceso, y se revendían o se reventaban en cuevas financieras y en el mercado del blue. Ahora bien, si bien Jessica Sirio no está mencionada en este expediente, repito, su nombre vuelve a sonar en la agenda de los medios porque viene asociado a Elías Pichirilo como ex de Jessica Sirio. Jessica ha intentado, digamos, durante los últimos meses, ni bien se separó de Pichirilo, se ausentó incluso de las redes sociales, y de a poco volver a la normalidad de sus posteos, de las acciones con marcas. Lo cierto es que todavía, repito, la sombra de sus ex sigue acompañándola. Por lo pronto, para recibir el 2026, hizo una publicación junto a su hija, que tenemos para verla. Ahí dice: gracias 2025 por tanto aprendizaje. Fue un año muy difícil para mí, pero que sin dudas me hizo más fuerte, más resiliente y me ayudó a enfocarme más en mí, en la gente que amo y valorar las cosas importantes. Que el 2026 nos encuentre siendo felices, cumpliendo sueños y rodeados de mucho amor y salud. Y ahí se la ve justamente con su hija Chloe. El tema es que la criticaron muchísimo en redes sociales. Yo no sé si por todo esto que vuelve a estar en la agenda mediática y un poco que capaz se disfraza de una crítica hacia su aspecto físico, pero que en realidad es como un hate que viene disfrazado por algún malestar que puede haber generado o su relación con Insaurralde o su relación con Pichirilo. Pero lo cierto es que no se ahorraron ninguna crítica, porque en estas fotos, una serie de fotos que ella comparte con su hija, le criticaron el aspecto, que si se había hecho algo en la carita, que si había algún retoque, que no la reconocían. Bueno, no les gustaba nada prácticamente de la foto y no ahorraron ningún comentario, ninguna crítica a la hora de dejarle mensajes en su posteo, y tuvo que limitar los comentarios. Pero esto es algo, hasta les diría, como hablábamos un poco de las polémicas de las redes, bueno, son cuestiones de redes y quedan en redes, pero vamos ahora a pasar, pues esto es algo liviano, a lo que tiene que ver con las cuestiones judiciales. Causa Martín Insaurralde. Jessica Sirio está imputada por enriquecimiento ilícito y nos preguntamos de alguna manera cómo Jessica pasó de ser la modelo más convocada y mejor paga de nuestro país a quedar salpicada en todos los escándalos. Obviamente todo esto fue durante el tiempo que la representó Leandro Rudd y que, según su propio manager contaba, era la modelo más solicitada y la que tenía la agenda ya tomada de acá a fin de año, y que era la que más facturaba por cada campaña, por cada desfile, por cada contratación. Bueno, además de lo que fue su paso por el bailando, de lo que fueron sus primeros inicios como vedette y participando en distintas obras de teatro, Jessica Sirio tuvo la oportunidad de co-conducir junto a Chiche Helblum Impacto Chiche. Ahí Chiche le da la oportunidad de hacer otro tipo de contenidos, otro tipo de entrevistas, y es precisamente en una nota que le hace Jessica para el programa de Chiche Helblum a Martín Insaurralde donde ellos se conocen y empieza esta relación que en un comienzo era intermitente y no era oficial porque no estaba blanqueada en los medios, y que luego obviamente se oficializó, se casaron, estuvieron 10 años juntos y tuvieron una hija en común, como recién contábamos. Ahora bien, también recordemos lo que fue la separación con Insaurralde, donde obviamente ya era un secreto a voces que ellos estaban separados, pero no había una confirmación oficial. ¿Y cómo se termina de confirmar? Con el episodio del Yategate, donde estaba Martín Insaurralde en Marbella junto a Sofía Clerici en una vida muy lujosa, muy ostentosa, compras carísimas que se exhibían en redes sociales, y a bordo de un yate que se llamaba Bandido, ¿recuerdan? Y que valía una fortuna por día, simplemente el alquiler. Ahora bien,
Este episodio del Yategate marcó el punto final de la relación con Sirio, generó un cimbronazo enorme en el peronismo, pero también abrió las puertas de una investigación judicial que sigue vigente al día de hoy y que enseguida les voy a contar en qué instancia están. Porque básicamente la justicia lo investiga por enriquecimiento ilícito en sus deberes de funcionario público y también por posible lavado de dinero. Repito, en un ratito nada más les voy a contar en qué está esta situación, pero ya lleva años esta investigación, se origina a partir del Yategate y lo que lo motiva es la incongruencia de lo que él percibía a nivel ingresos como funcionario público y la vida lujosa y ostentosa que mostró Sofía Clerici a través de sus redes sociales y que, repito, tampoco fue en un escenario cualquiera, sino que fue preelectoral, tuvo una cuestión, por eso les decía, que generó un cimbronazo en el peronismo. Pero veamos este compacto cuando, por un lado, todavía Martín Insaurralde y Jessica Sirio estaban enamorados y luego cómo termina esta situación con el episodio del yate. ¿Empezó en serio antes de las elecciones o ustedes ya hace tiempo que salían? No. Nos conocimos por vos. Sí, mandaron a hacer una nota. Nos conocimos hace 4 o 5 años. Sí. Pero cuando... Y cuando ella vino la última nota que vino a hacer, digo, esa es una discusión que tenemos, que está bueno darla acá. Pero ella me invitó la última vez. La última vez fue ella, Chicha, así te lo tengo que decir. Pero fue después del teatro. Sí. Y porque yo pensaba que eras una chica seria. No, porque ella había insistido 2 o 3 veces y ella por una cosa, por otra... ¿Evaluaste el impacto que esto podía tener o no? Porque vos empezabas en efecto una campaña, digo que no era sencilla. No, lo que pensaba nada más era mostrar una relación que recién comenzaba, sí, que no sabía cuánto iba a durar y si realmente el impacto a mí de lo que tiene que ver con lo que pensaba la gente, la sociedad, no, yo pensaba de sentirme bien, empecé a conocer una mujer extraordinaria que me entendía lo que yo hacía y ella veía en mí lo mismo, creo que veíamos los dos juntos y no nos quisimos apurar, ir viendo cómo avanzaba la relación y bueno, y es lo que hoy ven. Ninguno de los dos nos imaginábamos igual que íbamos a terminar así tan enamorados. Publicaron fotos de Martín Insaurralde con una mujer que es Sofía Clerici, una modelo, en un yate en el Mediterráneo. Qué lindo. Increíble barco. La fiscal Cecilia Incardona de Lomas de Zamora imputó a Martín Insaurralde y a Jessica Sirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Durante el matrimonio vos seguiste pagando por lo que vos, si era un viaje o si era algo que vos querías comprar, era tu propio dinero, producto de tu trabajo. Sí. Vos notaste que había un incremento patrimonial de él que no era acorde con el día a día. Yo siempre mantuve un medio de vida muy bueno desde antes de conocerlo a él. Ahí veíamos un poco el compacto, repito, una primera instancia donde Chiche le recuerda esta instancia que yo les decía de che, vos lo conociste gracias al programa porque le fuiste a hacer una nota y estos primeros años de amor que ellos tuvieron y luego se casaron y todo lo que ya les conté anteriormente y el episodio del Yategate que terminó de detonar no solamente la interna a nivel político, sino que también detonó su matrimonio y abrió esta causa judicial. En octubre del 23, poquitos meses después del episodio del yate, ellos se divorciaron, finalmente ejecutaron el divorcio y a partir de ahí también se abrieron un montón de especulaciones donde se llegó a hablar de cifras digamos, escandalosas a nivel números, como 20 millones de dólares y más de 42 departamentos que Jessica tendría en su propiedad. Por supuesto, Jessica Sirio negó todo. Y quiero que veamos este compacto porque todas estas cuestiones que surgieron a partir del episodio y tras su divorcio de Martín Insaurralde trajeron un coletazo profesional innegable, porque quedó fuera de la pantalla de Telefe. Y también, es un poco lo que ayer yo hablaba con su abogado, es que no hemos podido hablar de Jessica en función de otro proyecto, porque no ha vuelto a conducir otro programa, porque no ha encabezado otra obra de teatro, porque no inició ningún otro emprendimiento, sino que lo que sucedió unos meses después es que se casó con Pichirilo. Pero primero veamos este compacto donde se hablaba de toda esta información, que por supuesto Jessica negó, pero donde se hablaba de 20 millones de dólares y donde también se hablaba de toda esta cantidad de propiedades que Jessica, según la información de Evelyn von Brock, tendría en su poder. Hubo un divorcio matrimonial que
generó algún ruido en las redes sociales, se liquidó ese divorcio. Es un divorcio que protagoniza un ex intendente del conurbano bonaerense, alto funcionario de Kicillof, pagó $20 millones aparentemente, toda plata negra, con lo cual es muy difícil de demostrar. Se habría abierto para esos $20 millones una cuenta en Uruguay. La mujer le reclamaba 50, se llevó 20, hizo buen negocio el marido. Lo cierto es que estamos hablando de cifras siderales, es decir, de una clase política de zonas las más pobres y complicadas del país, constituidas por multimillonarios que viven de la política desde hace 30, 40 años. ¿De qué negocio se puede obtener un patrimonio donde la mujer le reclama al marido $50 millones? ¿Cuál será el negocio? Es una pregunta bastante fácil de resolver. ¿Cómo una modelo de tu agencia hacía tanto dinero y las demás modelos no hacían ese dinero? Y esa información la pude de alguna manera adquirir, me la callé, aguanté 20 años y después lo conté. ¿Cómo era el procedimiento? El pozo, cuando hablo de un pozo, eran los amigos empresarios de Leandro que ponían... políticos. Bueno, ponele empresarios, amigos, qué sé yo, que ponían departamentos que se construían y cada pozo, cuando decimos un departamento cada una de las modelos iba pagando mes a mes y no se le daba la plata directamente. Estamos hablando no de hoy en día un departamento que vale 200, 300 mil dólares, eran departamentos en épocas donde un sueldo de repente era $100, entonces eran obviamente cifras mucho más chiquitas. Los 42 departamentos, Leandro, lamentablemente me lo dijiste vos, me lo contaste vos, y yo, fiel a lo que me contaste, lo guardé durante 20 años hasta que estalló la justicia contra Jessica Sirio y conté una realidad económica de ella desde los 15 años hasta el 2018 que cerraste la agencia, y bueno, y está toda la demostración. No sé, que me cite la justicia, iré y lo contaré. Bueno, ahí estaba diciendo Evelyn Monbrook que eventualmente si la cita a la justicia para ratificar esta información, que contará lo que le dijo el propio Leandro Rudd, que era el manager de Jessica y que evidentemente como manager sabría mucho cómo eran los números o con lo que se manejaba en la agencia y cuánto ganaba cada una de esos modelos, en especial la que más facturaba. Todo esto dicho por él, porque durante años se paseó por los estudios de televisión en distintos programas contando que él tenía en su agencia las mejores modelos del país y en particular la que más facturaba y la que más tenía la agenda tomada, la que más cobraba por campaña, la que más cobraba por desfile, era Jessica Sirio. Lo contaba él. Bueno, él abrió un poco las puertas a que se hable del patrimonio de Jessica, porque al haber contado todo esto en los programas, obviamente genera, ¿no?, un poco de intriga, y evidentemente esta intriga escaló en Evelyn al punto de, en una cena con Doman, cuando todavía Evelyn estaba con Doman me refiero, ir a preguntarle a Leandro Rudd cómo era que hacían para tener todo este nivel de vida y todas estas propiedades, y aparentemente él se lo habría contado. Por otro lado, el Yategate les decía que puso bajo la lupa los movimientos bancarios de Jessica Sirio. ¿Por qué digo esto? Porque en principio, por simplemente ser la cónyuge, ser la mujer de... no estaba metida en la causa. La causa inicial se le hace al funcionario público, al que se sospecha que por los fondos que él percibe como funcionario no podría haber afrontado unas vacaciones como las que vimos con Sofía Clerici en Marbella. Eso es lo que dispara la investigación. ¿Quién introduce a Jessica Sirio en la lupa de la justicia? El propio Martín Insaurralde, donde para justificar algunos movimientos de dinero, él tiene una explicación, y ahora vamos a ver un documento, que esto está adjuntado en el expediente, donde él dice que ella en realidad era la que le había prestado plata y que esos fondos que él eventualmente no podría justificar habían surgido de préstamos que le había hecho su mujer. Acá vemos uno de ellos, por supuesto, por $250.000. Se imaginarán que no es el único. Bueno, ahí habla de Jessica Wanda Judith. Tapamos el DNI por cuestiones obvias. Dejo constancia que hago entrega a Martín Insaurralde, de vuelta tapamos su DNI, la suma de dólares, billetes estadounidenses de 250.000 y la suma de 2 millones de pesos
y declaro que la suma referida es parte de mi tenencia en moneda extranjera y nacional, y una fecha donde ahí lo vemos en enero del 23, donde ellos todavía estaban casados porque se divorcian recién en octubre del 23. Entonces, así como está este documento, hay otras constancias donde él dice, no, en realidad la que me prestaba plata era Jessica. Entonces, cuando él la nombra en la causa, la terminan imputando, porque dicen, pues entonces vamos a investigar la ruta del dinero de Jessica. A partir de ahí se empiezan a analizar sobre todo las transferencias y en particular las transferencias al exterior. Y si eventualmente estas transferencias al exterior no podría tratarse de un desvío de fondos. ¿En qué instancia está todo esto? En febrero, porque obviamente ahora está la feria judicial, está previsto que se inicie el peritaje, que hasta el año pasado, hasta el 2025, la discusión era quién iba a ser el perito, quién iba a ser el cuerpo de peritos que iba justamente a analizar el patrimonio de Insaurralde, el crecimiento patrimonial de Insaurralde y todos los gastos que se han ido acreditando a lo largo de todo este proceso de investigación, que repito, todo esto está sucediendo en Comodoro Pi, y donde Jessica también está siendo analizada e investigada por la justicia porque está imputada. Cuando le pregunté a su abogado si él creía que en el 2026 Jessica se iba a poder librar de la mochila de Insaurralde, porque, repito, arranca el año con la sombra de sus dos ex, me dijo que era una pericia kilométrica, chicas. Esa fue la palabra textual, una pericia kilométrica, con lo cual a mí me da a entender que tiene para larga data todo esto. O sea, que no creo que se solucione en el 2026. También puede ser una estrategia, y esto ya lo abro como una suerte de especulación, no información, porque las palabras textuales de su abogado fueron una pericia kilométrica y que no me podía dar una fecha exacta, pero sí que a partir de febrero iba a comenzar este peritaje, pues se han puesto de acuerdo de quiénes van a hacer la pericia, que era lo que no lograban ponerse de acuerdo. Bueno, finalmente lo lograron. Algunos hablaban de peritos de la Universidad de Buenos Aires, del área de económicas, otros peritos de parte que se podían aportar. Bueno, finalmente ahora han logrado consensuar esto en la justicia, pero entendamos que quizás, como se trata de un patrimonio muy acaudalado, bueno, esto puede tardar mucho tiempo. Quizás también sea parte de una estrategia, esto es lo que yo digo. A veces los procesos legales no se ganan porque salís ganador del proceso, sino porque lo lográs extender muchísimos años y como que se va disolviendo, dilatando solo en la justicia. Pienso, por ejemplo, en el expresidente Carlos Menem, que tenía un montón de cuestiones abiertas en la justicia y que en un momento, bueno, si bien tenía los fueros porque él estaba como senador, pero también es cierto que más allá de los fueros, en un momento él falleció y con su fallecimiento se terminaron todas las causas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces los procesos por ahí no se ganan técnicamente, pero ganas tiempo. Y en la justicia a veces ganar tiempo es un montón. Esto ya es a nivel especulación, no información oficial de su abogado. De su abogado es lo que les estaba contando. Por otro lado, en paralelo y mientras avanza este proceso judicial, una vez que Jessica e Insaurralde se divorcian, pero él la menciona en la causa, a los pocos meses, a principios del 2024, Jessica se casa con Elías Pichirilo en lo que fue una suerte de presentación en sociedad de este hombre que hasta hace 5 minutos era un desconocido y hoy sí decimos causa Pichirilo, o lo mismo decíamos de Migueles, o sea, hasta hace un mes nadie sabía por ahí quién era Martín Migueles y hoy decís el nombre Martín Migueles y ya todo el mundo enseguida lo asocia. Ya hasta sabes más cosas. Y sabés más detalles, que de este hombre no lo sabemos porque Jessica por ahí ha sido más prudente, sí, no ha develado. Bueno, dato que llamó la atención en este casamiento súper ostentoso en el Palacio de Ujó, y donde la reserva del lugar, creo que alguna vez se los conté acá en el programa, vale $30.000, y donde para reservar el lugar, como vos vas a poner una fecha y a ciencia cierta, vos no sabés si de acá a un mes, 2 meses va a llover, si el día va a estar lindo, si va a estar frío, digo, es una incógnita. Ellos te garantizan en el Palacio de Ujó ofrecerte el mismo servicio o en los jardines, que era donde ellos finalmente lo lograron y querían hacerlo, o en el interior. O sea, ellos te garantizan que vos vas a tener el mismo servicio. Pero como ellos querían la postal y la foto en los jardines, fíjense a qué punto estaban sobrados de dinero, entiendo más Pichirilo que Jessica, porque fue quien afrontó los gastos del casamiento, que aún si el día de pronto llovía, preferían perder la seña que reprogramarlo y hacerlo adentro, porque el hotel no te ofrecía reprogramar la fecha, te ofrecía trasladarte el evento de puertas adentro.
y ellos estaban encaprichados en que lo querían hacer afuera. Entonces digo, tenés que estar muy sobrado de dinero para que una reserva de $30.000 no te haga mella, ¿no? O sea, como que te dé igual perderla que no perderla, y que si llueve, bueno, perderás la fecha y ya, y se reprogramará. Por otro lado, meses después, pues esto fue en mayo, y a los pocos meses, en enero ya del año 2025, Francisco Auque, que ahora fíjense cómo también la cuestión se va dando vuelta, y este mismo hombre que inicia la denuncia contra Pichirilo por haberle plantado droga, por haberle plantado un arma, y que todo esto desemboca en los allanamientos que le hacen a Pichirilo y en la posterior detención de él, ahora también está siendo investigado junto a Migueles por estos movimientos y de dónde este hombre había sacado los $6 millones que después le prestó a Pichirilo. O sea que sospechan que él también sería parte de estas maniobras que yo antes les contaba de comprar dólar oficial, revenderlo en cuevas. Bueno, están investigando los movimientos financieros del mismo Auque, que fue el que denunció a Pichirilo. Por otro lado, como les decía, bueno, los allanamientos vuelven a poner a Jessica en agenda, y si bien ella no está nombrada en el expediente, ¿cuál es la sospecha de la justicia? Bueno, que se trataba de todo este rulo financiero con complicidad política, porque también es un detalle no menor. Todo esto pensemos que se hacía durante la época del cepo, así que evidentemente para poder hacer esta extracción de dólares y simular estas importaciones tenía que haber una complicidad por parte de las autoridades del banco, y también una complicidad política que permitía esta suerte de fuga de dólares en un momento donde se supone que el cepo estaba porque no había dólares, pero se permitía esta fuga de dólares para luego hacer estos rulos financieros y reventar este dinero en el mercado blue y en las cuevas donde habitualmente quizás quienes no tenían acceso para comprar el dólar oficial, bueno, accedían a estos lugares. Entiendo que quizás muchas personas que nos miren de afuera, por eso a veces explico tecnicismo que quizás para los argentinos son obvios, pero hay gente que nos vea de afuera deben pensar, pero ¿cómo? ¿Compraban el dólar, lo revendían? Bueno, claro, esa era la época donde había un cepo, la gente común y de a pie no teníamos posibilidad de comprar dólar ni a valor oficial, porque también te ponían una serie enorme de impuestos, y además de eso, bueno, mayormente la gente que por ahí tenía una capacidad de ahorro terminaba comprando en el mercado paralelo o en el mercado que no era el oficial. Mientras tanto, y mientras avanzan estos procesos judiciales, Jessica rehizo su vida sentimental con un muchacho, tiene 35 años, se llama Nicolás Trombino, es empresario porque es dueño de un mayorista en Guernica, así que es un hombre que tiene acceso a lo que tiene que ver con los alimentos, y en este sentido, al ser propietario de un negocio de venta de alimentos al por mayor, también es proveedor del Estado. Así que es un hombre que ha estado cercano a Daniel Scioli, con lo cual Jessica, digamos, tangencialmente sigue vinculada al mundo de la política. Se conocieron por amigos en común, tampoco me llama la atención. Primero porque el hombre vive en Puerto Madero, así que o puede ser gente que ella también durante mucho tiempo vivió en Puerto Madero, digo, puede ser gente que ya la conocía de antes, o gente también de la mente de la política, porque ella estuvo muchos años vinculada al entramado más poderoso del peronismo aquí en nuestro país. Les decía, tiene un hijo adolescente y obviamente acaban de iniciar una relación de hace poco tiempo con este empresario / proveedor del Estado cercano a Daniel Scioli, y este es el presente sentimental de Jessica, que repito, y como le dije ayer a su abogado, espero que por ahí de cara a este 2026, más allá de que vayan avanzando estas causas, ella pueda iniciar algún proyecto artístico o de otra característica para que le permita, digamos, dar vuelta a la página y ser noticia por otro tipo de cuestiones, y no que su nombre vuelva a sonar en los medios, lamentablemente vinculado a temas judiciales, porque ahora cuando arranque la pericia en febrero, que esto es una primicia que acabamos de contar acá en el programa, va a volver a ser noticia. Digo, lo que pase con Pichirilo es noticia. Mañana detienen a alguno de todos los que acabamos de nombrar, va a volver a ser noticia porque su nombre va a quedar pegado. En febrero, con esto que acabo de contar, que va a iniciarse la pericia contable sobre Insaurralde y sobre Jessica, va a volver a ser noticia. Entonces, en la medida en la que ella, lamentablemente digo, pero no pueda dar vuelta a la página y no pueda hacer noticia por otra cuestión que no sea algo vinculado a lo judicial, bueno, por eso decíamos que recordemos que no está solo mencionada, sino imputada. Imputada en el caso de lo de Insaurralde. Tal vez hasta que no haya una sentencia que la dé por inocente o no, no sabemos.
sea difícil dar vuelta a la página. Seguro. Bueno, de hecho, la única entrevista donde ella todavía era figura de Telefe, no había quedado a un lado de la Peña de Morphy, es la que vimos en parte del compacto, que es la nota que da para Telefe Noticias al mediodía, donde la entrevista a Germán Pavlovsky, y donde ella de alguna manera intenta como explicar o justificar un poco el episodio del yate, un poco lo personal, pero también un poco lo patrimonial, que era lo que le preguntaban. Así que hasta aquí lo que tiene que ver con las novedades de Jessica Sirio. ¿Qué quieren hacer? ¿Hacemos un corte? ¿Seguimos con los temas? Como ustedes me digan, ¿hacemos un pequeño corte? Bueno, mucha información, como verán, que hemos dado en este bloque. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos. ¿Para qué te digo que no me amo?